Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes que gentilmente están pendientes de nuestros videos, tanto los de mi hermano Franco como de los míos. En esta ocasión quisiera hacerles reflexionar a los testigos de Jehová activos que todavía apoyan a esta organización, lo fraudulenta que es esta Sociedad Watchtower al no decir toda la verdad sobre la restauración de todas las cosas de que hablaron los santos profetas de tiempo antiguo. Vamos a empezar hablando sobre la palabra restauración. La restauración. Según la Real Academia Española, restauración viene del latín restauratio, onis. 1. Acción y efecto de restaurar. 2. Restablecimiento del régimen político que había sido sustituido por otro. 3. Reposición en el trono de un rey o de un representante de una dinastía. Interesante el número 3. El número 4. Periodo histórico que comienza con una restauración o la reposición de un rey o también de su representante. Esto es importante que lo examinemos, estimados amigos, ya que la Biblia habla de la restauración de todas las cosas y los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sí, aquí tenemos entonces, estimados amigos, que las Escrituras nos hablan de la restauración. Los profetas hablaron de la restauración de todas las cosas y también los discípulos le preguntan a Jesús, antes de ir al cielo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué cosa es lo que se quiere decir con la restauración del reino de Dios? En primer lugar, estimados amigos, veamos 1 Crónicas 28:5, que van a ver ustedes acá en la pantalla. ¿Qué es lo que dice acá 1 Crónicas 28:5? Y entre todos mis hijos, pues el Señor me ha dado numerosos hijos, ha elegido a mi hijo Salomón para sentarse en el trono del reino de Dios sobre Israel. Vean ustedes, pues, que el reino de Israel, ocupado por los reyes judíos, constituía todo este reino, el reino de Dios, que estaba siendo regido, este reino de Dios, en Israel por los reyes judíos, que ustedes ya saben, y que aparecen en las Escrituras. Esto es interesante. El reino de Dios existía en los tiempos del Antiguo Testamento. El reino de Dios existía, era el reino davídico, el reino del rey David y de sus descendientes. Y esto hay que tomarlo en cuenta. El reino de Dios no es algo nuevo, es algo que ya existía y que, sabemos nosotros, tuvo un fin, tuvo un final temporal. Y aquí tenemos como título el fin del reino de Dios bajo el rey judío Sedequías. Y esto es lo que leemos, estimados amigos, en Ezequiel 21:25 al 27. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, refiriéndose a Sedequías, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Y el 27 dice, arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Vemos pues que el reino de Dios, bajo los reyes judíos, tuvo un fin con Sedequías en el año 586-87 a.C.
Sedequías era un pésimo rey, un rey impío, y Dios lo castigó, siendo llevado al destierro, asesinado a sus hijos. Y aquí tenemos que la profecía de Ezequiel dice: arruina, 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 lo reduciré. Y eso fue lo que ocurrió con el reino de Dios. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Entonces, es interesante ver que el reino de Dios tuvo un fin, pero no un fin eterno, sino un fin temporal, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Habíamos visto nosotros, por definición, que la restauración significa la reposición en el trono de un rey o del representante de una dinastía. Entonces, esto concuerda con lo que dice acá, que esto en Ezequiel 21, 25, 27, que justamente este reino de Dios que fue finalizado temporalmente será restaurado con un representante que tiene el derecho a tomar el trono y Dios se lo va a entregar. Un representante, un heredero legítimo del rey David, un heredero legítimo de la dinastía davídica. Dicho esto, estimados amigos, tiene sentido ahora lo que significa restauración. La restauración del reino de Dios, que quedó suspendido y que será restaurado con un representante legítimo, y Dios se lo va a entregar. Se lo va a entregar para que se restaure el reino de Dios, se restaure la dinastía, se restaure el gobierno, pero sobre Israel, para que se siente en el trono del reino de Dios sobre Israel. No es pues sorpresa que los discípulos en Hechos 1:3 y de 1:3 al 6, Hechos 1:3 al 6, se diga lo siguiente: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, o sea, Jesús a sus discípulos, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, por 40 días les habló del reino de Dios a sus discípulos. Y en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, o sea, los que se habían reunido con el Señor para aprender de él durante 40 días sobre el reino de Dios, para aprender más, le preguntaron, pues, los que se habían reunido, no solamente uno, sino todos los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces está preguntándoles a Jesús, todos, no solamente uno por ahí, todos los que ya habían escuchado a Jesús hablándoles sobre el reino de Dios por 40 días, finalizan preguntándole: Señor, bueno, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Señor, el Señor Jesús les estuvo hablando de la restauración del reino de Israel. De ahí que vino esa pregunta: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Aquí vemos pues que lo que estuvo Jesús hablándoles durante 40 días era sobre la restauración del reino de Dios a Israel. Jesús no les dijo: ustedes están pensando mal, el reino ya no se va a restaurar, este es un nuevo reino que va a ser implantado en el cielo, en el futuro. No, simplemente en el versículo 7 les dice, y lean ustedes ahí, vean el 1:7, y les dijo, vean ustedes acá, vean con atención, y les dijo que no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿no es cierto? No pueden saber los tiempos para justamente ver restaurado el reino de Dios a Israel. No negó esa verdad de la restauración futura del reino de Dios a Israel, con un rey legítimo. Y esto es importante que lo entendamos. Sabemos nosotros que hay un hombre que va a reinar en ese trono restaurado en Israel. De ahí viene la palabra restauración, es la reposición de un rey o su representante en el trono, un trono caído que va a ser restaurado. En Hechos 3:19 es interesante porque acá nos da mucha luz. En Hechos 3:19 al 21. Así que arrepentidos y convertidos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y le envíe a Jesucristo, y Él envíe a Jesucristo. Jesucristo está en el cielo, pero no se va a quedar allí. Dios va a enviarlo a la tierra para justamente poder restaurar el reino en Israel, un representante de la mismo linaje de David, no un arcángel, sino un hombre de sus propios lomos, de su propia sangre, que va a tomar el reino. Y Dios lo va a enviar. Y dice así, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Por cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí vemos algo interesante. Vemos que es imposible que Jesús reine desde el cielo, porque si reina desde el cielo, no tendría Dios por qué enviarlo. Si está arriba y se va a quedar allá, no tendría sentido que lo envíe. Si es que va a reinar desde los cielos, no tendría sentido que lo envíe a la tierra, salvo que lo envíe precisamente para efectuar la restauración de todas las cosas, entre las cuales está el reino de Dios en Israel. Tiene que volver, Dios tiene que enviarlo. Si Él se queda en el cielo según la óptica, el pensamiento, no la óptica, no, sino según el pensamiento o el concepto de la Watchtower, si se va a quedar en el cielo, sería raro que se diga acá que Dios va a enviar a Jesucristo. Pero esto va a ocurrir, lo va a enviar. ¿Cuándo? Cuando venga los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pero dice acá muy claramente, esta palabra es importante, o esta frase, o esta oración. Aquí en el desierto es necesario que el cielo reciba hasta, o sea, no se va a quedar en los cielos toda la vida, sino hasta, el cielo lo va a retener, lo va a recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido del tiempo antiguo. Este hasta es muy importante, porque nos recuerda también ese evento en donde se dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su primogénito, ¿no es cierto? O en este caso a Jesús, que fue el primer hijo que tuvo María, hasta que dio a luz a su hijo, Jesús. No la conoció José hasta que, o sea, después de que nació Jesús, es evidente que José sí tuvo una vida marital normal como esposos. Hasta que. Entonces aquí tenemos un caso similar, que es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces no puede haber una restauración del reino de Dios estando vacante el rey, estando el rey fuera del territorio de Israel y fuera del lugar donde reinaron los antiguos reyes. Si va a reinar desde los cielos, desde el destierro, vamos a decir de una manera, destierro, entonces ya no hay una restauración, porque la restauración, hemos visto, tiene que ver con la reposición. Aquí está bien claramente en el número 3, vean ustedes acá arriba, tiene que ver con la reposición en trono de un rey o de representante de una dinastía, en el trono de un rey, en este caso del rey davídico, el rey David, mejor dicho, ¿no? Ahí va a sentarse Jesús en el trono restaurado en Israel. Tiene que venir a la tierra y Dios lo envía. Dice claramente que Dios lo va a enviar, lo hemos visto nosotros, y Él envíe, dice el versículo 20 de Hechos 30. ¿Quién es Él? Dios el Padre. Y Él envíe. Vean ustedes, ahí está bien claramente en el versículo 20. Y Él envía a Jesucristo. ¿Para qué? Para la restauración de todas las cosas de que hablaron profetas. Y una de las cosas que hablaron profetas, hemos visto en Ezequiel, claramente, es que este reino que habría de ser humillado o finalizado,
no sería siempre así hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Tiene este reino que se restaura, el reino de Dios en la tierra. Hemos visto que el reino de Dios era el reino de Israel, el reino de David. Aquí está, ellos reinaron sobre el trono del reino de Dios, no en los cielos, en la tierra. Y ven, cuando venga Jesús, dejará el cielo, Dios lo envía y él retoma el trono del reino de Dios, en la tierra, en Israel. Así de simple es la cosa y de clara. Ahora, vean ustedes lo que la Watchtower engañosamente nos dice en el libro, aquí está, vean ustedes, Perspicacia, volumen 2, Restauración, sobre la palabra restauración, página 830. Y vamos a leer de acá. Dice, acá, vamos a ver lo que dice acá la Watchtower, desde acá, a partir de acá. Dice, acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Eso para la Watchtower es la palabra restauración. Es la acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Lo que no dice la Watchtower es lo que dice la Real Academia Española. Restauración significa la reposición en el trono de un rey o del representante de una dinastía. Y no tampoco dice que es el periodo histórico que comienza con una restauración y la reposición de un rey, que esto ocurrirá en el milenio cuando se establezca el reino de Dios. Esto no lo dice la Watchtower porque no le conviene, porque va en contra de su doctrina fraudulenta de un reino desde los cielos, un reino que ya comenzó en los cielos. Por eso es que, ¿qué cosa para la Watchtower restauración? Simplemente la acción de volver a poner una cosa en su estado en que antes tenía. Bueno, podría para la Watchtower referirse a un jarrón que se rompió y restaurarlo sería ponerlo como estaba antes, ¿no? Volverlo como era antes. Podría ser un jarrón, pero ¿por qué no menciona la dinastía de un rey que ha sido suspendido, ¿no? La suspendida dinastía y que va a ser repuesta? Porque no le conviene, porque esto tendría que volver Jesús para restaurar el reino de David, que es el reino de Dios en la tierra, en Israel, y el sentarse en el trono como un heredero legítimo. Claro, no lo dice, no le conviene, porque va en contra de su particular interpretación del reino de Dios. Ahora, dice también la Watchtower, las escrituras relacionan con la vuelta de Cristo los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Ahora, vean ustedes que la Watchtower dice los tiempos de la restauración de todas las cosas, pero no dice que relacionan la vuelta de Cristo hasta los tiempos de todas las cosas. Es decir, Jesús está retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y Él envía a Jesucristo. Entonces no hablan de que Jesús tiene que volver. Hablan de la vuelta de Cristo simplemente como los tiempos de la restauración. Pero lo que no dicen es que el cielo va a retenerlo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿No es cierto? Eso es lo que dice acá el texto. Aquí es necesario que el cielo reciba hasta. Tiene que decir, no solamente que se relaciona la venida de Cristo con la restauración de todas las cosas, sino que se refiere también a que Jesús tiene que abandonar el cielo lo retiene hasta el tiempo de la restauración. Tiene que volver y Dios lo tiene que enviar. Esto no lo dice la Watchtower, simplemente dice que Jesús, la vuelta de Cristo, se relaciona con los tiempos de la restauración de todas las cosas, pero no dice pues que esa vuelta implica el abandono del cielo, el envío del Padre a la tierra a Cristo. No lo dice, porque ellos creen que la vuelta de Cristo es una vuelta invisible en los cielos. Yo no entiendo cómo puede hablarse de un retorno, un regreso, una vuelta de Jesús sin dejar el cielo. ¿No es cierto? Es un poco difícil, pero tiene que ver esta vuelta de Cristo con los tiempos de restauración de todas las cosas, pero tiene que ver con el abandono que hace Jesús del cielo para venir a la tierra
una vez que Dios lo envía, cuando llega los tiempos de la restauración, cuando llega el momento, ¿cierto? Eso es lo que la Watchtower no dice. Aparte de eso, estimados amigos, la Watchtower dice lo siguiente, vean ustedes, desde la misma Perspicacia, volumen 2, Restauración, página 830. ¿Qué es lo que dice acá en negritas? El texto, ¿cuál texto? El texto que están comentando acá, pues de Hechos 3, 20 y 21. Aquí está. El texto no especifica qué cosas van a restaurarse. De modo que el significado de la expresión, todas las cosas, debe averiguarse mediante el estudio del mensaje que Dios transmitió por medio de sus profetas. Entonces, pues, ya está bien claro qué cosas van a ser restauradas. Entre ellas está el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Por qué no lo dice la Watchtower? ¿Por qué la Watchtower no quiere relacionar la restauración con el reino de Dios? Porque no se asemeja en absoluto con el reino celestial, donde Jesús ni se mueve del cielo, ni tiene que regresar a la tierra a sentarse como el hombre descendiente real, natural, humano, en el trono de David. Eso no va a ocurrir nunca. Se va a quedar en el cielo. Ahí se va a quedar reinando en un trono, el trono de David, como si David hubiera reinado en los cielos. Y no es en realidad Jesús el que reina, sino el arcángel Miguel, lo cual pues va en contra de todo lo que dicen las Escrituras, sobre todo en Hechos 2, donde se habla del apóstol Pedro de que será un hijo de David que se siente sobre su trono, un hombre. Entonces aquí vemos, estimados amigos, cómo la Watchtower es engañosa, ¿no? Dice, el texto no especifica qué cosas van a restaurarse, pero sabemos claramente nosotros por Hechos 1, 3, 6 y 7 que una de las cosas que se van a restaurar es el reino de Dios. El reino de Dios. Claro, el reino de Dios restaurado. Un reino que existió, que tuvo sus características particulares, ese reino será restaurado. No un reino con características diferentes, novedosas en el cielo. Sí, esto es importante, como la Watchtower no dice toda la verdad. Vean ustedes el libro Perspicacia. Esto, estimados amigos, es increíble. Finalmente, la Watchtower dice, en una atalaya del año 2002, me parece que es esta atalaya, estimados amigos, vamos a ver si la encontramos por acá. Sí, es la atalaya del 15 de marzo del año 2007, en la página 5, dice, una restauración que nos beneficiará. En cierta ocasión el apóstol Pedro aludió a la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas de tiempo antiguo, Hechos 3:21. Esta restauración incluye la transformación que sufrirá la tierra durante el reinado de Cristo entre los profetas que Dios utilizó para hablar de la restauración de todas las cosas. Figura Isaías, que vivió en el siglo VIII antes de nuestra era. Isaías profetizó que Jesucristo, el príncipe de paz, devolvería la paz a la tierra. Y tocante al gobierno de Cristo, escribió, de la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin. Queda claro, pues, que Jesús educará en los caminos de la paz a sus súbditos, quienes verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. Sin embargo, la Watchtower se resiste a hablar de una restauración del reino de Dios. Acá dice, la restauración incluye la paz, ¿no es cierto? Incluye pues una abundante e interminable paz. Pero vean ustedes que en el libro Perspicacia, hablando de la restauración, en un momento la Watchtower habla de una restauración del reino de Dios. A pesar de que los profetas hablaron de la restauración del reino de Dios, como hemos explicado en este video. La restauración del reino de Dios en la tierra implica que se repone a un descendiente real en el trono que ha sido depuesto o ha sido sustituido por otro tipo de gobierno. Se restaura el reino, se restaura un descendiente real en ese trono para que comience a reinar como antes lo hicieron sus antecesores, empezando con David. Y tiene que ser en la tierra y tiene que ser en el territorio, en este caso Israel.
La pregunta de los discípulos, la última pregunta, fruto de los 40 días de entrenamiento de Jesús con ellos, según Hechos 1:3, después de resucitar, y siendo la pregunta una pregunta de todos los discípulos, no creo que todos hayan sido torpes, para insistir en la pregunta, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Dios en este tiempo? Ellos sabían entonces, por esos 40 días de explicación, que Él les estuvo hablando de la restauración del reino a Israel. Y esta restauración implica la reposición de un descendiente real en el trono caído, en el trono suspendido o reemplazado por otro tipo de gobierno. Entonces, cuando se restaura ese reino, Jesús tiene que abandonar el cielo y justamente volver siendo hombre, el descendiente de David, para sentarse en el trono en Israel. No puede estar reinando a Jesucristo. El Jesucristo de la Watchtower no es Jesucristo, es el arcángel Miguel, que no tiene ni siquiera nada que ver con linaje davídico, desde los cielos. Esto es un absurdo, es una enseñanza del demonio, es una enseñanza diabólica, es una enseñanza de Satanás, que ha querido pervertir el evangelio verdadero por un evangelio falso. Si alguien nos anuncia un evangelio diferente, el de que yo sea anunciado sea anatema. Y este es el evangelio del reino, el reino y su restauración con un rey de la descendencia de David, reinando desde Jerusalén a todo el mundo, trayendo la paz y la justicia. Esto es lo que enseñan las Escrituras y no lo que enseña la Watchtower de un arcángel Miguel que reina lejos de Israel, desde los cielos y en un trono que nunca se sentó el rey David, o en un trono que quién sabe de qué material será, o de qué sé yo, un trono diferente, porque David nunca reinó en los cielos, ahí no estuvo su trono. Y es realmente inconcebible que la Watchtower no quiera admitir que hay una restauración del reino. Y uno lo dice porque no le conviene, porque el reino de los testigos de Jehová no tiene nada de restaurado, porque nadie reinó desde los cielos, nadie fue depuesto desde los cielos, nadie fue quitado de su trono en los cielos, como si lo fue Sedequías en la tierra. En los cielos no hubo alguien que estuvo reinando, que fue derrocado y que tiene que ser restaurado ese reino o ese trono en el cielo, con la persona llamada Jesucristo o Jesucristo Miguel, ¿no? Porque si se va a hablar de que Jesús va a reinar de los cielos o está reinando de los cielos, tenemos entonces que pensar que ese reino restaurado se restauró en el cielo y que hubo antes una dinastía que reinó desde los cielos. Y esto no ha sido así. Nadie ha estado reinando de los cielos para luego ser derrocado por ser un rey impío, ¿no es cierto? Solamente en la tierra con Sedequías. Tiene que ser restaurado ese reino, tiene que ser restaurado la corona, la tiara, y tiene que ser restaurado también el trono. Pues todo esto es claro, tan claro que ningún judío hubiera pensado que hubiese un reino que se iba a restaurar en el cielo, ¿no es cierto? Nadie pensaba eso. Al contrario, pensaban que vendría el Salvador, el Mesías, ¿no es cierto?, a liberarlos no solamente de los romanos, sino de restaurar el reino en la tierra. Están esperando la promesa de un hombre descendiente del rey David que hiciera posible esto. Y por eso es cuando él entró a Jerusalén, Jesús estaba en un burrito, alababan a Jesús, bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Y Jesús acaso se volvió y le dijo, no, este reino mío va a ser en el cielo, no. Se dice en la Biblia pues que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. O sea, recibir la autoridad, ya es el momento que reines. ¡Vuelve! Eso es lo que dice. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Cierto? Tiene que volver. Si no hay regreso personal de Jesús, no hay reino. Olvídense. Tiene que abandonar. Dios lo va a enviar y va a estar en el cielo retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Más claro no se puede explicar, pues. Y sin embargo, tenemos a muchos brutos testigos de Jehová que seguramente este video ni lo van a ver, porque es muy pesado, muy rebuscado, y se van a ir pues para escuchar otras cosas como chismes o cosas pueriles que no tienen tanto peso como estos estudios. Por eso es que mis videos estos, que son más profundos, muchos testigos de Jehová ni lo ven, porque les es pesado, les gusta escuchar más bien chismes,
Como por ejemplo, por decirle un caso, ancianos se tira un pedo dando un discurso. Ahí sí, pues tienen 200.000, 300.000 visitas. Pero estos tipos de estudios intelectuales inteligentes no llegan ni a 100. Entonces no puede ser. Pues. Tienen que ponerse las pilas y aprender del mensaje de manera integral, profunda, con argumentos. No, pues, videos pues que no tienen mucho valor, digamos, de convencimiento, ¿no? Esto es también muy importante para convencerse de que la Watchtower es una religión mentirosa y engañosa, satánica. El diablo usa esta religión para desviar el reino de Dios en tal de un concepto diferente. ¿Se dan cuenta? Mucho cuidado. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta la próxima.